Hola, bendiciones a todos. Bienvenidos a una edición más de tu podcast Vive tu sueño, no tus miedos. Aquí tu coach Eli Santiago. Recuerda que nuestra meta es darte las herramientas para que tú puedas lograr tus propósitos y vencer los miedos y todas las cosas que limitan tu crecimiento. Y así que en este podcast siempre traemos enseñanzas y herramientas que te puedan ayudar a seguir tus sueños y poder vencer todo eso, poder vencer los obstáculos que impiden el crecimiento emocional, el crecimiento espiritual, en todo lo que tenga que ver con tu vida. Y en esta edición especial estoy con mi amigo, colaborador, emprendedor, Rafael Borrallo. Así que le pido que nos salude en esta noche. Un placer a todos, muchas gracias por su atención, por darnos la oportunidad de compartir con ustedes estos minutos. Y pues una vez más, gracias a Eliezer, que nos da la oportunidad de trabajar junto a él, hombro a hombro. Y pues nos vamos a tener una buena charla el día de hoy. Y tengo el privilegio de hacer una de las cosas que me gustan, que es compartir. A veces no tenemos la oportunidad personalmente, ¿verdad? Pero gracias a Dios por la tecnología y a todos ustedes que nos ven a través de estos medios, vamos a compartir el buen chisme de lo que es leer un buen libro. Exacto. La lectura es sumamente importante y queremos compartir esa pasión con cada uno de ustedes y de una vez también pues presentarles unos libros buenos que son de unas lecturas que pueden ayudarte a crecer en muchas de las áreas de la vida, porque la vida pues no es simplemente una área, ¿no? Sino somos un sistema, tenemos un espíritu, tenemos un alma, tenemos un cuerpo y todo eso tenemos que nutrirlo. Y en este episodio, Rafael, queremos empezar, ¿verdad? Y te doy las gracias nuevamente por estar disponible para esta conversación. Es un privilegio para mí, una bendición que podamos compartir esta conversación y que este episodio de podcast pueda llegar a través de distintos medios. Sabemos que este podcast pues se está escuchando en Estados Unidos, en Colombia, en México, en muchas partes. Así que estas voces van a estar grabadas aquí hasta por la posteridad. Pero queremos comenzar una introducción que queremos dar. Tenemos este libro, eh, Sí. Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Y es un clásico de la literatura de crecimiento personal y persona, Stephen Covey, que ya falleció hace un tiempo. Él era terapista también, investigador, y se dio a conocer en ese momento, en la copia que yo tengo, dice que más de 15 millones de ejemplares, pero yo tengo una copia bastante viejita. O sea que esos 15 millones de copias, Rafael, han tenido que haberse vendido mucho más de 15 millones ya. Yo no me acuerdo bien, pero creo que estaba más de 20 millones de ejemplares, de copias Sí, sí, vendidas. sí. Y cuando tenemos un libro de esa manera, algo de valor tiene que tener, ¿verdad? Para que las personas sigan apoyando este libro y sigan comprándolo. Algo de valor Sí, tiene que tener. claro. Yo creo que dentro del ámbito personal, no solamente mío, sino me refiero a todos aquellos que están interesados en el crecimiento personal y en el descubrimiento personal, ese es un libro que vale la pena hojear. Es un libro que definitivamente tiene un valor si lo estudias. Ujú, Mi copia por ahí dice que fue revisada en el 2004, ¿verdad? ujú, Entonces, yo en lo particular no es la primera vez que lo veo y he escuchado muchos comentarios acerca de este libro. Am, Te comentaba yo anterior a esta grabación que leyendo el libro de este señor, por ahí mismo citó dos más fuentes
Ujú, y pues acabé comprándome esos libros también. Entonces uno de ellos es muy interesante porque habla acerca del estrés y otro de ellos ujú. es muy interesante porque es un conjunto de ensayos del crecimiento personal. Bueno, Excelente, en conclusión, es un privilegio compartir con ustedes este libro y yo sé que les va a servir de mucho. No excelente. también dudo que no les va a servir, sino que puede de alguna manera convertirse como en la inspiración para seguir Correcto. buscando libros que puedan ayudar al desarrollo personal y que quizás en algún momento puedas ser tú la persona que ayuda a alguien más, ¿verdad? Exacto. Y podemos entonces también decirle y animar en ese sentido, ¿verdad? Cuando hablamos de inspiración, en que si tal vez no has hecho de la lectura un hábito, te Ujú, recomendamos que lo hagas. Y hay personas que no les gusta mucho leer. Hoy en día están los audiolibros, ujú, está YouTube, hay distintas formas de leer un libro. Hay muchos sites, muchas personas que se dedican a hacer resúmenes de libros también. O sea que ujú, no hay excusa si quieres tener ese conocimiento, si quieres obtener todo ese conocimiento, porque básicamente cuando leemos una lectura de alguien más, estamos tomando prestado ese nivel de pensamiento, esas experiencias que la persona tiene y podemos aprender de ellas. Y eso es lo grandioso de los libros. Y además que si quieres ser un líder, hay un dicho en inglés que dice, leader are readers. ujú, Eh, Cuando vamos a todas estas personas que han sido pioneros, que han sido bien determinantes en la economía, en cosas grandes, son personas que han sido lectores. ujú. Y para todo, cuando hablamos de la vida espiritual, el apóstol Pablo era un lector de todo. Él Sí, era un lector de filosofía, de todas las ramas de su conocimiento y en su época. Así que, en otras palabras, esto que estamos haciendo aquí, queremos que también les sirva de inspiración a ustedes claro. y a todo el mundo que nos escucha, que puedan adoptar esa sed de conocimiento, esa hambre Ujú, de aprender otras experiencias. Y ujú, hoy vamos a hacer una introducción y quiero empezar con hablando de la primera parte, se titula ujú. Paradigmas y Principios. Sí, sí. Y en esa me llama la atención porque como empieza es, el crecimiento empieza de adentro hacia afuera. Y es Ujú, en la primera parte donde habla de adentro hacia afuera. Y eso es una de las cosas que a mí más me llamó la atención cuando comencé a hojear el libro, porque empieza explicando que el crecimiento personal comienza de bien adentro, porque él comienza, Stephen Covey, y ujú. claro, durante esta serie, pues esperamos llegar a analizar hábito por hábito, los 7 Claro. hábitos de la gente altamente efectiva, pero Covey empieza diciendo, hablando de lo que él llama la personalidad, eh, la rama de la personalidad y la ética del carácter. Y él empieza Ujú, diciendo que eh, el crecimiento comienza de adentro hacia afuera. Inclusive los primeros hábitos, él lo describe como la victoria privada, esa ujú, victoria privada. Eh, en, en otras palabras, tu crecimiento comienza con los compromisos contigo mismo. Eh, ujú, ¿Cuáles son los conceptos? ¿Cuáles son los paradigmas? Y vamos a explicar, tal vez tendremos que definir un poquito lo que es paradigmas, un poco, pero comienza entonces de adentro. En otras palabras, el mensaje que él decía, tú tienes que primero comenzar a tener un éxito interior antes que ujú, ese éxito se proyecte exterior. Y en lo que él estaba comparando es que muchas veces en la industria de crecimiento hay muchas técnicas para mejorar la personalidad. Por ejemplo, hay ujú, técnicas para, ok, ¿cómo tú vas a lograr
ser más persuasivo o cómo tú ujú, vas a lograr, lograr un puesto a través de técnicas. Y él decía, eso pues tiene su lugar, pero no hay una transformación cuando tú estás aprendiendo tal vez técnicas para lograr cosas, ¿cierto? claro, Y claro. pero él dice, no, pero vamos a entonces a hacer una transformación de tu carácter, de quién tú eres, Ujú, para que entonces ese sea un crecimiento que se pueda fundamentar en algo sólido y que pueda ser para eh, largo plazo. ¿Qué me tienes ujú. que decir, Rafael? ¿Qué piensas sobre eso? Bueno, me agrada mucho específicamente porque has hecho la diferencia que el autor menciona en cuanto a una técnica y, y una cuestión que va a la raíz, que es el carácter. Ujú, Hace yo creo un poquito más de un año, tuve la oportunidad de contratar personal para el trabajo donde estábamos ujú, y todos traían la técnica, no sé si me entiendes, o sea, todos traían la, la, la respuesta perfecta para la entrevista, donde has trabajado, tienes experiencia, qué harías en caso de esto, qué harías en caso de lo otro. Y la gente hoy en día, precisamente en cuanto a la vida, tiene eso, ¿no? Tiene lo que es la parte teórica, ujú. la parte de de la respuesta correcta, por así decirlo. El Pero ensayo, el ensayo. una vez que contratamos a esa persona, entonces ya no era una cuestión de técnica, sino era cuestión de ver si ese era su carácter. Entonces me di cuenta que muchos de nosotros caemos en ese error en cuanto a la vida. Contraté a una persona que me dijo que sabía usar un cuchillo, que sabía el conocimiento acerca de salubridad, que sabía en cuestión de organización, y todo eso lo dijo perfecto. Iba vestido de manera perfecta en la Ujú, entrevista, pero a la hora de trabajar ya dentro de la realidad de esa cocina, pues me di cuenta que no tenía el carácter, ¿sí? Sí, que ujú, podía participar dentro de limpiar, dentro de la respuesta correcta, pero su carácter no era ese. Entonces, lo que el autor es precisamente enfatiza es eso, ¿no? O sea, muchas veces nosotros sabemos que para ser exitosos en la vida hay que pararse bien, sacar los hombros y hablar correctamente, pero no ese es el carácter de la persona, ¿sí? La gente dice hay que ser organizado, hay que ser disciplinado, y la gente lo dice, la gente lo pone en Facebook, en Instagram, pero cuando vas a la raíz de esa persona, a su carácter, no es un carácter organizado, ujú, ni mucho menos disciplinado, ujú. sino todo lo contrario. Entonces, esa es una parte muy interesante que cuando yo leía este libro me llamó la atención. El autor quiere enfatizar en esa gran diferencia, ¿no? En llevar al crecimiento verdadero de una persona lejos de una técnica, lejos de una respuesta correcta y fundamentarla sobre en el carácter, porque no importa dónde estés, cómo estés, con quién estés, ese es tu carácter, y me Correcto. pareció muy interesante esa nota. Y hay una, algo que yo escuché, es que, y que sí llevo escuchando hace tiempo, y es una realidad, es que el ser es más importante que el hacer. El Claro. tu ser es más importante que el hacer. Como estabas diciendo, muchas veces nosotros o las personas o el ser humano puede disimular por un Ujú. tiempo, pero no puede disimular las 24 horas del día, todos Claro. los días, porque no puedes Ah, proyectar todo el tiempo lo que no eres, sería bien agotador. Así ujú, que va a llegar el momento que el carácter, como ese ejemplo es uno muy bueno, donde el carácter va a salir a flote. Y ujú. eso precisamente, esa división, esa separación que el autor hace entre hacer técnicas para mejorar tu personalidad o hacer técnicas para tú crecer en cuestión de tu carácter. Y Claro. hablamos de eso, pues, como tú bien has dicho, y yo siempre he pensado que es un fundamento, Ujú, que es el fundamento firme donde uno puede construir confianza, donde podemos construir algo
de valor, una sociedad o lo que sea, tiene que estar fundamentada en, alguien tiene que tener carácter en una compañía, por ejemplo, en una Sí. organización, en una iglesia. Y lo Ujú, más, yo digo que la evidencia más notable que yo puedo ver que una persona tiene carácter es la palabra. Eh, ujú. cuán, eh, Cuánto se parea la palabra con los hechos. Yo creo que Claro. eso es una manera, y vivimos en un tiempo donde es bien, yo digo, bien difícil, bien duro encontrar personas que todavía eh, tengan valor en sus palabras. No sé si has Ujú. tenido la misma experiencia, pero es un poco difícil Sí. encontrar. Y a veces yo lo encuentro, yo me gozo y digo, qué bueno, que una persona Ujú, que va todo el tiempo y somos humanos y muchas veces vamos a fallar, pero muchas veces cuando vamos a fallar, pero tenemos eh, esa distinción de decir, mira, discúlpame o no puedo cumplir con este compromiso porque surgió algo y hay una comunicación y, y- y es algo un poquito diferente. Y sí. quería pues, abundar un poquito y hablar de ese detallito también, que es bien importante. Sí. Y quisiera agregar algo más a ese comentario que me parece muy interesante Ujú, y expresar una de las cosas que más detesto. Am, detesto, Eli, el dicho que dice fake it until you make it. ujú, Sí, lo detesto. No sé si tendrá quizás alguna inclinación buena, pero siempre que yo escucho a esa ujú, persona hablar de esa forma, y no es una persona en general, ujú. sino que es un dicho, es lo que le llaman en nuestros días un cliché. Sí. Sí, es una forma de expresarse y en realidad detesto escuchar eso porque eso va en contra de fundamentar una vida honesta, Ujú, íntegra en la realidad. Y realmente no es tanto que me moleste a nivel personal, es decir, cuando la persona se expresa así. Me molesta porque me hace pensar que es la ideología de nuestros días. ujú, Entonces, la ideología de nuestros días es prácticamente eso, o sea, se ha enfocado en la imagen y no en el carácter. ¿Sí? Y como tú lo dices, es bien desafortunado lidiar, convivir y a veces hasta tener familiares o tu cónyuge, especialmente tu cónyuge, tu ser querido, tu hijo, que está bajo esa burbuja de pensamiento. ¿Por qué? Porque la sociedad de hoy no está enfocándose en la cuestión del carácter, ujú, sino en la cuestión de la imagen. Quizás me equivoco, no sé si lo menciona Stephen Covey en su ujú, libro o lo leí en otro, pero estamos en un tiempo donde la sociedad, el pensamiento de vida está enfocado en la construcción, qué construir, en la parte externa, la parte visible, y ha olvidado los cimientos o los fundamentos. Entonces, en un principio de construcción, tú puedes construir 3, 4, 5, 6 pisos en base al diseño y al soporte de tu cimiento. Entonces, si ujú, no tienes un buen cimiento, no puedes construir, porque tarde o temprano se te va a caer todo eso. ujú, Entonces, eso es algo muy interesante que tú has mencionado y que obviamente lo hemos aprendido del libro. Hoy en nuestros días debemos enfocarnos en el fundamento, porque en base al fundamento, en base a la firmeza, al cimiento, en la fundación, es lo que va a sostener la imagen, lo que va a sostener lo que somos. Entonces, yo estoy de acuerdo contigo y por eso es que agrego esta parte, porque no solamente es una cuestión de cliché, una cuestión de moda, es una cuestión de pensamiento. Y es un pensamiento bastante peligroso si te pones a pensar, porque tú, por ejemplo, no vas a confiar tarde o temprano, vas a sentirte decepcionado de estar trabajando en un lugar ujú, donde te dicen que son, que tienen, pero que la realidad no es lo que ellos dicen. O convivir con alguien, o vivir con alguien, o estar casado con alguien que tiene esa idea, que hay ujú, que aparentar una imagen, que hay que mostrar cierta imagen, ujú. pero que no son lo que muestran. Sí. Y eso es lo que este libro de alguna manera menciona, ¿no? O sea, hay que enfocarse en la parte
central, que es el correcto, carácter y no aquella imagen, apariencia o la moda del correcto. tiempo. Y como tú bien dices, y ya para comenzar a hablar un poquito del paradigma, antes Ujú, de seguir ahí, como tú bien dices, es el fundamento. Yo me he encontrado con personas que me dicen, wow, Eli, no, voy a estar contigo ahí, y me hablan tremendo, y a veces uno se siente bien al oír esas palabras, pero entonces yo le digo a mi esposa, hablando de la situación, ¿verdad? Nos sucedió en varios casos con personas que pues prometieran o prometían X o Y cosas, y yo le decía a mi esposa, hay que esperar, no te sorprendas por las palabras, vamos a ver ujú. los hechos. Claro, Y los hechos hablan más fuerte que las palabras. Y es así, claro, claro. muchas veces tú a veces tomabas decisiones por las palabras de otra persona y Ujú, confiando, pero las experiencias de la vida te dicen, hay que esperar muchas veces los hechos, al menos que esa persona ha llegado a un punto de confianza contigo donde se ha probado que realmente es una persona cumplidora. ujú, Y eso es como toda relación, uno va conociendo la otra persona. Y llega el momento que tú dices, si yo en esta persona puedo confiar, me siento tranquilo confiando en esta persona. Pero me ha pasado, es un vivo ejemplo de, ujú, sí, voy a hacer esto, cuenta conmigo, ok, vamos a ver que cuando yo lo vea en los hechos, pues entonces nos emocionamos tal vez y seguimos a la segunda parte, pues porque volvemos a lo mismo. Es ujú. escaso, es algo escaso. Sí, Y para seguir entonces con el paradigma, él empieza hablando qué es un paradigma y el poder de un paradigma. Y voy a leer lo que él dice del paradigma, y dice, la palabra paradigma proviene del griego, fue originalmente un término científico y en la actualidad se emplea por lo general con el sentido de modelo, teoría, percepción, supuesto o marco de referencia. En el sentido más ujú, es el modo en que vemos el mundo, no en los términos de nuestro sentido de la vista, sino como percepción, comprensión, interpretación. En otras ujú. palabras, ¿verdad, Rafael? Un paradigma entonces es cómo nosotros estamos percibiendo el mundo, cómo lo percibimos, Exacto, cuál es la exacto. percepción. Y eso es algo sumamente importante para nosotros entender cómo funciona el mundo, o sea, cómo lo percibimos. eh, y entonces él dice, ¿cómo tú ves el mundo? Porque no vemos el mundo de una manera igual todo el mundo. ¿Qué me puedes decir sobre eso? Claro. Sí, la percepción que uno adquiere del mundo es muy importante. Lo que el autor está tratando de que nosotros podamos mirar es que todos, sin duda, tenemos una percepción del mundo. No importa. No importa dónde naciste, cómo naciste, no importa si sufriste o no sufriste. En determinado punto, todos adquirimos una percepción, una conceptualización de lo que el mundo es. Es decir, le damos el valor, Ujú, le damos la etiqueta, le damos la forma y eso tiene que ver en un impacto hacia nosotros. Entonces, um, en la parte que corresponde a este capítulo o a esta introducción es que hay que comenzar a analizar la manera en que uno percibe las cosas, ¿entiendes? ujú, Porque muchas de esas paradigmas o esas perspectivas, y el autor lo relata en un conteo de aproximadamente 6 páginas cuando relata el problema con su hijo, ujú, tú te darás cuenta. Entonces, él siendo una persona estudiada, siendo una persona educada, de hecho ujú, trabajando como motivador para compañías de alto rendimiento, cierto. él tenía la percepción de que lo que estaba haciendo por su hijo era lo correcto.
Pero él, y junto con su esposa, da un paso atrás y empieza a analizar o a reanalizar una vez más lo que él mira. Y en este caso, la historia de su hijo me parece muy interesante. Ujú, Y eso es lo que él comienza a hablar, ¿no? Por eso es que se tarda un poco en el relato. ujú, Pero la percepción tuya y mía existe. Tú no puedes decir, yo no miro el mundo como la gente lo mira, o yo no soy como fulano. No, no, no. No es tanto de que puedas mirar como nosotros hacen, sino que tú mismo has creado o has adquirido o has formado una percepción de lo que el mundo es. Y es necesario que para el crecimiento personal tú mismo puedas reanalizar esa percepción que el mundo te ha dado. Ahora, si encuentras que tu percepción es coherente, es ujú. lógica, es productiva, significativa y con un significado personal y a los demás, entonces puedes checar como algo bueno, pero ese no es el caso. Muchas veces nosotros tenemos percepciones erróneas y esa es la parte que más interesa hoy y que Ujú, por eso hemos abordado este libro y que me correcto. parece excelente. Sería bueno preguntar cuántas percepciones Ujú, tuyas, mías, ujú, personalmente hablando, las hemos reanalizado, correcto. ¿sí? Y que no solamente corrimos en piloto automático, sino que las hemos reanalizado y que nos han ayudado a no cambiar el mundo, pero cambiar la forma en que uno conceptualiza el mundo. Y eso se traduce al final de cuentas en un estilo de vida. Hay Ujú, gente que por no cambiar su percepción del mundo, han vivido una vida totalmente en derrota, en ujú. miedos, en rencores, en amarguras. Y precisamente eso es importante, ¿no? Ir a esas Sí. percepciones. ¿Qué opinas tú? Sí, es algo, uno de los conceptos para mí que fue muy revelador la primera vez que, hace muchos años que tomé este libro. Cuando Ujú, yo vi esto fue como se me abrieron los ojos del conocimiento, expandí mi mente porque ujú, nunca me había puesto, me había detenido a cuestionar si mis percepciones eran reales o no. ujú. Y descubrí lo subjetivo que son mis percepciones ante los demás. Ajá. Y muchas veces nosotros no cuestionamos cómo yo estoy percibiendo. Por eso es que a mí no me van a doler las mismas cosas que te van a afectar a ti. Ujú, Entonces, pero cuando yo entiendo, me pongo en tu percepción, también me ayuda a entender, a ujú. entenderte más, o a entender a Claro. cualquier persona mejor, de una manera mejor. Y yo creo que muchas veces no cuestionamos. Y como tú estabas diciendo, eso puede llevar a heridas, a confusiones, y porque entonces entramos, cuando estamos en esa percepción, entramos en este concepto de asumir cosas de acuerdo Ujú, a las creencias que yo tengo. Por ejemplo, claro. cosas tan sencillas como que en un momento dado tú no me saludas a mí, porque eso pasa mucho. Entonces yo, Sí. esa percepción de que tú no me saludaste porque tienes algo personal conmigo, Ujú, pero esa es mi percepción del asunto. Pero ¿cuántas ujú, decisiones yo puedo tomar por esa percepción sin hablar contigo, sin saber la situación? Por X o ujú, Y razón que tú no me hayas saludado. Y estoy poniendo un ejemplo bastante sencillo que todos podemos entender y que todos podemos relacionarnos con el mismo. Y ujú, eso es un detalle, porque esa es mi percepción, pero no necesariamente es tu realidad, ni es la realidad que está pasando en este momento. ujú. Y lo peligroso de esto, Rafael, es que esto lo llevamos puede ser muy peligroso en el sentido de que, como te comenté en una ocasión, hay un grupo que no cree que la Tierra es redonda, por ejemplo. Y eso es una Sí, sí. percepción que esas personas tienen. Entonces, pues eso lo podemos trasladar, ¿verdad? En ese caso de este grupo, ellos, no importa la evidencia que tú le puedas poner en su vida,
y toda la evidencia no importa porque están tan cerrados en esa percepción que no importa lo que pase. Y así podemos tener ujú. percepciones en cuanto a decisiones médicas, por ejemplo, decisiones emocionales. Podemos decirle aconsejar tal vez a una persona, y pasa mucho en los grupos religiosos, no, yo no creo en medicamentos, así que lo que tú estás sano por fe, por ejemplo. Estoy llevándolo a unos extremos, ¿no? Tú estás sano Sí, por sí, fe, sí. no te tomes los medicamentos. Esa depresión, no tienes que ir al médico o no hagas esto, no hagas lo otro. Entonces empezamos a dar consejos a las personas en base tal vez a unas experiencias que pueden ser muy válidas, unas experiencias personales, pero tal vez no es la experiencia de la persona ni es la forma donde Dios va a trabajar con esa persona. ¿Me sigue lo que estoy diciendo? O sea, Claro, claro. hasta dónde puede llegar los paradigmas que nosotros tenemos y a qué medida podemos influenciar a otras personas. Como yo creo este es mi paradigma, yo te lo voy a implantar a ti, yo te voy a influenciar Ujú, a ti. Yo creo en la influencia positiva, yo creo que yo te puedo influenciar a ti, pero tenemos que tener mucho cuidado cuando yo estoy tal vez esforzando un paradigma sobre otra persona porque tal vez fue mi experiencia. Mira, sí. tal vez fue mi experiencia, pero no necesariamente tiene que ser la experiencia tuya. Por eso yo vuelvo otra vez a lo que decía Pablo, examínalo todo. Y es como yo le digo Ujú, a la gente, yo expongo aquí muchas cosas, hay muchas técnicas que me han servido a mí, no necesariamente, número uno, no tienes que estar de acuerdo conmigo y número dos, no tienes que hacerlo. ujú, Simplemente mi deber, mi responsabilidad es decirte, esta herramienta me funcionó, tengo esta otra técnica, este es mi conocimiento, yo lo brindo para que las personas puedan tener una amplitud de opciones en su vida. Porque yo creo que claro. nosotros en nuestra vida tenemos que tener opciones para trabajar Ujú, con nuestra vida. Y yo creo que por eso este tema, yo creo que si podemos llevarnos esto del paradigma y entender que nosotros no vemos el mundo como es, que eso es otra frase que a mí me encantó, sino que vemos el ujú. mundo como somos Nosotros nosotros. somos. Ujú, ujú, Nosotros filtramos la realidad todo el claro. tiempo. Por eso es que en una corte va un testigo y un testigo dice un testimonio de una forma, viene otro testigo con otro lado Ujú. que no se había tomado. Por eso es que tiene que haber Otro ángulo. otro ángulo de la misma Ujú, historia. claro. Presenciaron lo mismo, pero las percepciones no son las mismas. Y yo Mira, veo, yo, ajá, yo te voy a contar algo muy interesante. Te voy a contar uno, para empezar, lo que me hiciste recordar mientras estás hablando. Y el otro te voy a explicar algo que yo me sucedió con esto. Para empezar, ¿recuerdas? Hay una narración bíblica en los evangelios donde está un ciego, si no mal recuerdo, Bartimeo se llamaba, ¿verdad? este, Y tú sabes que en la cuestión histórica, un ciego era una persona que tenía un estatus mucho menor, especialmente si era un pordiosero, que en este caso Bartimeo era un ciego. ujú, Y una de las cosas que en sus tiempos era muy normal es que un ciego era un mendigo, una persona que pedía, que dependía de otros, pero que no era, la palabra es, no era digno de acercarse a ciertas personas, entre ellas un rabí o un maestro de la ley. ujú, Entonces, no sé si recuerdas que por ahí viene Jesús atravesando la ciudad y el ciego empieza a gritar, Jesús, ten misericordia, ¿verdad? Y la palabra misericordia significa eso, o sea, significa pasar la miseria tuya o la miseria de alguien por tu corazón. Entonces dirás, ¿qué tiene que ver esto con esto de los paradigmas? Que Jesús sabía el valor que tenía esa persona en la sociedad contextualmente hablando, ujú, ¿sí? Y los religiosos de su tiempo, los discípulos, incluso intentaron que no se acercara a Jesús, intentaron callar, pero Jesús no solamente va a la cuestión social, sino que intenta mirar el mundo como Bartimeo lo ve, ¿sí?
Entonces se detiene, ¿sí? Y atiende a Bartimeo. El texto dice que lo sanó, ¿verdad? Y lo sanó de una manera milagrosa. Pero a lo que voy es, cuando tú miras el mundo de cierta perspectiva y no consideras la del otro, tu modo de vida, tu comportamiento es lo que se traduce en tu diario vivir, ¿sí? Jesús pudo haber pasado derecho de Bartimeo y no le hubiera pasado nada, porque socialmente estaba haciendo lo correcto, ¿sí? Él era un maestro, ¿sí? Él era un rabí, tenía sus discípulos, iba en cuanto a una tarea adecuada. Pero mira lo importante que es considerar los paradigmas. Cuando tú tienes un paradigma y este paradigma se, se basa o se junta con la manera en que tú ves el mundo, el resultado es tu comportamiento, tu forma de vida. Y me llama la atención porque dentro de esta historia que te acabo de decir, Bartimeo dice, ten misericordia de mí. Es decir, pasa mi, decía Bartimeo, pasa mi miseria por tu corazón. Entonces, Jesús obviamente al ser Dios y al venir a rescatar a la humanidad, pasa esa miseria humana, pero esa miseria humana que él entiende, ¿sí? Y eso es algo muy profundo también, como un Dios tan maravilloso, tan sublime, pasa la miseria humana. Es increíble. Pero vuelvo al concepto de esto, es cuando tú aprendes a identificar la forma de que otros miran el mundo, tu comportamiento cambia. Ahora, te voy a explicar la manera personal. Yo crecí en un mundo donde se me enseñó que el ser infiel era totalmente adecuado. Sí, el tener mujeres, Ujú. el tener dos, tres amoríos por ahí o aventuras a las escondidas. Claro. Pero a su vez crecí con la idea de que si no lo hacía, no era suficientemente hombre. Ahora, no pierdas de vista, porque aquí muchos van a encajonar y van a decir, sí, mi papá, mi abuelo, mi tío, mi familia. Estoy hablando es cómo tú conceptualizas el mundo, como tú lo percibes, es la manera en que te comportas. Ujú. Y yo llegué a cuestionar si eso era cierto, si un verdadero hombre se mide por esas acciones o por ese pensamiento. Y llegué a concluir que no, que un hombre no se mide por cuántos amoríos tiene o cuántas mujeres tiene, ¿sí? También se me enseñó que si alguna vez me encontraban en medio de una infidelidad, jamás la aceptara, porque en el momento que el hombre acepta la infidelidad, decía este maestro de la vida, que miraba el mundo así, mi vida sería el final. Entonces, cuestionar eso, analizar esas ideas, cómo el mundo piensa, me lleva a mí a desenvolverme en mi diario vivir. Entonces, para mí es ir a esa idea, ir a ese paradigma, ir a esa conceptualización de mi vida y cómo el mundo es, y reanalizar si eso que me estaban aconsejando iba a traer una consecuencia benéfica o perjudicial para mi vida y obviamente para todo lo demás, en este caso hablando. Así que determiné que eso es una mala conceptualización del mundo y al yo corregir esa forma de mirar el mundo, corrijo mi forma de actuar, ¿sí? Entonces, eso es lo que el libro trata de mostrarnos, ¿no? Cómo es necesario analizar esas paradigmas. La palabra paradigma se escucha como algo misterioso, ¿no? Algo Ujú. que te pusieron allí. Y es precisamente eso, ¿no? Es un paradigma, como un Sí. tesoro que hay que Ujú. descubrir o buscar, porque Ujú. precisamente es eso. Muchos de estos paradigmas se nos han incrustado, los hemos metido a través de los años. Y Exacto. muchos de estos paradigmas contienen como si fuera un peligro sacarlos o un peligro analizarlos, ¿no? Y yo creo que uno debe aprender a ir a esos lugares dentro de ti y mirar esos paradigmas y analizarlos, porque al final de cuentas son los que definen tu comportamiento Ujú. y tu estilo de vida. Fíjate, Rafael, yo creo que estamos tocando un tema tan y tan profundo, nada más con esto.
Así que Sí, sí, sí. imagínese el total del libro. Básicamente, esta es la introducción de los 7 hábitos, Ujú. ¿verdad? De la gente altamente efectiva. Que lo más seguro para esta introducción, Rafael, vamos a tener que hacer otra charla nada más para terminar la introducción, pero es sumamente profundo esto de los paradigmas. Sí. Y cuando hablaste del tema de Jesús, básicamente, qué Jesús hizo en términos de los religiosos de su época? Dime Ujú. si lo que hizo Jesús no fue otra cosa sino romper Sí, paradigmas que tenía la vida religiosa de su tiempo. sí, sí, sí. La mayoría, cuando tú ves la mayoría de las intervenciones, la percepción que tenían, por ejemplo, cuando le llevaron a aquella mujer que fue encontrada en adulterio, se la Ujú. llevaron a Jesús, ¿verdad? Claro, ellos tenían su ley, pero ¿cuál es la percepción de ellos hacia la mujer? El paradigma de los religiosos contra la mujer y el paradigma nuevo que Jesús en ese momento estableció. Ujú. Entonces, cuando yo veo eso, si empezamos a hablar, sabemos que no vamos a terminar, Ajá, parada. Sí, sí, sí. pero mientras tú hablabas, cuando introdujiste el tema de Jesús, ahí vino a mi mente todas estas escenas donde en realidad Jesús fue a romper con esos paradigmas erróneos que todos estos hombres tenían, asumían de otros hombres, asumieron de la mujer por la interpretación que ellos tenían de la ley. Ujú. Y el choque, o sea, lo más la maravilloso para mí es disculpa, ese choque de paradigmas, Ujú. donde Jesús rompe con todo eso, cuando le dice, el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Y hay muchas cosas que podemos decir de eso, pero lo que me llama la atención, ellos vienen con esta percepción, ¿ok? Y para los que tal vez estamos hablando un poquito, esto es un evento donde a Jesús, los que tal vez no conocen la historia, donde a Jesús se le trae a una mujer que fue encontrada en adulterio y en la ley se establecía que esa mujer tenía que ser apedreada y se la traen a Jesús para probarle, para tentarle, para que Jesús hiciera justicia con esa mujer. Más Jesús, lo que dijo: el que esté libre de pecado, tire la primera piedra, y todo el mundo empezó a salirse y a irse, hasta que Jesús le dice a la mujer: ¿dónde están los que te acusan? Y la mujer le dice: no me acusa nadie, pues yo tampoco te acuso, te acuso, ve y no peques más. Pero ese encontronazo con lo que estamos hablando, por eso yo creo que es un tema vital, vital, Ujú. todo es paradigma. Y cómo Jesús lo que hizo fue entonces romper esos paradigmas. Y entonces, cuando yo empecé a estudiar eso, me analicé a mí mismo cuántos paradigmas yo tengo que tal vez tengo que cambiar. Y yo he notado cómo Dios ha ido revelándose, he podido tener una mente más extensa, más abierta en cuanto Ujú. a cuestionarme. Oye, Sí. yo he creído todo esto toda mi vida. ¿Será real? Como tú bien dices, otra palabra que podemos utilizar para paradigmas son creencias. Entonces, Sí, claro. como yo enseño las creencias, tú tienes unas creencias que fueron inculcadas, como ese ejemplo es vital el que acabas de decir, porque son creencias Ujú. que crecimos con ellas, una programación donde el macho, yo soy el hombre, yo soy el macho, yo soy el que toma las decisiones. Pues fuimos criados, lamentablemente, en América Latina con una mentalidad machista, una mentalidad Ujú. donde, y muchas veces por malas interpretaciones desde la misma Biblia, ¿no? Pensamos que tenemos poder sobre la mujer como si fuera un objeto de nosotros, como si fuera algo. Entonces, como Ujú. yo ilustraba las creencias básicamente son conceptos que tú haces real, te convence que son reales por experiencias que has tenido. Y yo comparo las creencias como una mesa. Una mesa, tú necesitas patas. Pues las patas son experiencias que tú has tenido que refuerzan ese concepto.
esa creencia que tú tienes. Por ejemplo, hay mujeres que creen todos los hombres son iguales. ¿De dónde salió Ujú, esa creencia? ¿Qué tú crees? Salió de unas experiencias que, por ejemplo, una mujer tuvo una experiencia tras otra con hombres que la engañaron, que le fueron infieles o cualquiera que sea la situación. Pues se están construyendo ujú. una mesa y cada pata, cada experiencia es una pata de esa mesa. Entonces, Que va soportando esa que mesa. va Ujú. soportando ese concepto, ¿verdad? Ese es el Esa fundamento que tú estructura de construyes. creencias. Ujú. Exacto. Entonces, todos los hombres son iguales porque ya has construido una mesa y hay mesas bien firmes, ¿verdad? Y es bien difícil Ujú, cuando una persona ya tiene una mentalidad, una creencia, sacarla de ahí porque ha pasado ujú. años construyendo esa realidad. Entonces, Sí, a eso es que queremos llegar, es que tú que claro. estás escuchando esto, analiza esa mesa que tienes, que has creado tú. O sea, que has creado tal vez con falsas percepciones y que en este momento tal Ujú, vez Dios te está ministrando y te está diciendo, mira, yo quiero romper eso, esas experiencias y traer algo nuevo en tu vida, traer algo ujú. nuevo. Y yo creo que con Rafael, esta conversación, yo estoy seguro que a alguien que vaya a escuchar esta conversación puede ser de beneficio y decirte que tal vez hay otra percepción diferente que Dios quiere poner en tu vida y que Dios quiere hacer. Dios darte una creencia, un cúmulo de experiencias para que tú puedas ser feliz, para que puedas dejar la amargura, como estabas diciendo, Rafael, porque lo que percibimos es lo que vamos a estar sintiendo. Y de acuerdo a esas creencias, es lo que vamos a estar experimentando en nuestras emociones, en nuestra vida. Y yo creo que el paradigma es vital que podamos analizar los paradigmas, romper los paradigmas para poder entonces ser sanados. Ujú. Sí, yo creo que para tener un punto no fuera del contexto del cual hablamos, la mujer que le llevaron a Jesús, que fue sorprendida en el adulterio, definitivamente merecía el peso de la ley, ¿verdad? No estamos definiendo si el adulterio es pecado o no, no No, ese no claro, fue nuestro punto a no. definir. Creemos, obviamente, que hay comportamientos humanos que son totalmente eh, en contra de Dios, ¿verdad? Pero una de las cosas que no estamos tratando es no solamente el punto teológico, sino el punto psicológico, es decir, del ser humano. Una de las cosas que me llama la atención en este pasaje que tú mencionas, es que Jesús le dice a los señores o a los religiosos que están allí con las piedras, yo me los imagino listos con las piedras, yo me los imagino que Jesús les dice esto porque ellos no se habían analizado a sí mismos, ¿sí? Y luego le dice a la mujer, oye, ¿dónde están los que te acusan? No, pues no están. Ok, analízate tú, y le dice a ella, entonces ya no hagas lo que estás haciendo porque está mal, ¿sí? Entonces, muestra teológicamente hablando a un Dios amoroso, a un Dios que da la oportunidad. Pero ese Dios amoroso, ese Dios perdonador, es un Dios que dentro de ese perdón y dentro de esa misericordia te obliga a ti a mirarte, te obliga a ti a que tus percepciones no las culpes en otros. La mujer pudo haber dicho, es que pues no hay trabajo aquí en Israel y pues tengo que sacar dinero de donde sea. No, tampoco los religiosos dijeron, bueno, entonces ¿qué? ¿Está mal la ley de Moisés? O no, no, no. O sea, Jesús en ningún momento mencionó esos puntos, ni están escritos en la Biblia. Lo que voy es que dentro de esa cuestión teológica del Dios amoroso, del Dios perdonador, está la parte responsable del individuo, ¿sí? Entonces, mira una cosa, cuando tenemos percepciones buenas o percepciones más bien que no han fallado, ¿sí? Nos las adjudicamos a nosotros mismos, Ujú. ¿sí? Volvemos al mismo ejemplo. Si yo fuera un infiel, un coqueto por allí y todo eso, yo diría, wow, soy tremendo, soy el mejor. No, yo soy un macho. Pero si mi percepción fallara, no fuera yo fallé, fue lo que me inculcaron. ¿Entiendes? Ujú, Cuando las percepciones están todavía, dices tú, construidas sobre una altura, sobre cuatro patas, ujú. y no han fallado, entonces uno se adjudica el crédito. Pero cuando las percepciones caen
Ujú, Entonces buscas un culpable, ¿sí? Y en este caso las percepciones erróneas son producto de lo que hemos aprendido, pero la decisión es mía, ¿sí? Y eso es lo que tenemos que analizar y es lo que el autor nos enseña, a que nosotros debemos mirar cómo te estás comportando tú en base a tu percepción que tú has recibido, que te han ujú, incrustado y que tú has practicado, ¿sí? Entonces, la idea del evangelio, la idea de un balance psicológico es responsabilizar al individuo por la forma en que miras el mundo, ¿sí? Por la forma en que vives, porque esa es la base, esa es la raíz de una sociedad. Es la conexión de una célula individual a otro individuo, de mi vecino al otro vecino, al otro vecino, al otro vecino. Eso es muy importante responsabilizar la percepción al individuo, porque no puedo culpar a otros de ujú, que yo sea un infiel. No puedo culpar a la mujer que me dijo que sí. Yo soy responsable de mi percepción. En este caso, hablando de este ejemplo, ¿verdad? De esta ilustración. Yo soy responsable de cómo conceptualizo el mundo y soy responsable de mis acciones. Y eso es algo muy interesante y muy profundo de analizarte. Requiere exacto, valor. exacto, perfecto. Es así y volvemos, como seguimos diciendo, el paradigma es un concepto abarcador y sumamente importante. También otra ilustración que el autor utiliza es que el paradigma es un mapa Ujú, y el mapa es diferente al territorio. Por claro. ejemplo, si tienes un GPS, pues tus creencias son el GPS. Pero ¿qué Ujú, sucede? Cuando tú estás en la carretera conduciendo, va a haber cosas en el camino, tal vez puede haber un árbol en el camino, puede haber una construcción en el camino que no está en el GPS, que no está en porque, el mapa. que no está en el mapa, porque el Ujú, mapa es una representación del exacto, terreno. Y así, exacto. así sucede. Nosotros tenemos unos mapas mentales que son las creencias que construimos a base de la percepción, Ajá, pero no son el territorio. sí. Entonces, cuando yo entendí ese concepto, lo internalicé, ahí es que entonces tú abres tu mente a las percepciones también de otras personas Ujú, que no opinan como tú, que no claro. opinan igual que tú. Porque te das cuenta que yo lo que tengo es una representación de la realidad y no es la realidad. Y aquel tiene una percepción de la realidad y tampoco es la realidad. Y entonces él hace un ejercicio bien interesante que yo lo he utilizado también en conferencias y es que él tiene un dibujo de una mujer, ¿no? Ajá, sí, Yo sí, la sí. presento como este, ¿verdad? Ajá. Entonces, y se la presentó a un grupo y lo que están escuchando por el podcast tal vez no lo pueden ver, pero es un dibujo de una mujer y el detallito es que se la presentó a un grupo y 50% decían que era una mujer anciana y el 50% decían que era una mujer joven. Hay otro dibujo también que es este que está aquí, a ver si lo podemos enseñar. Ujú, Este que está aquí, y entonces es lo mismo, muchos ven una mujer y otros ven una anciana, ujú, ¿verdad? Yo vi una de las 2 también, todo el mundo ve una de las 2 hasta que después ve, oh, es también, son las 2 es una mujer anciana y es una mujer joven. Quiere decir que el ujú. 50% que vean una mujer joven estaban en lo correcto y ese otro 50% también. Y eso es lo que el autor se refiere con lo que tenemos son mapas en ese sentido. Y otra cosa que él cuenta también es para seguir, ya que estamos, ¿verdad? Nos hemos quedado en paradigma, pues para poder fundamentarnos un poquito más en el concepto. Él cuenta que él está en un tren de pasajeros y que Ujú, entra esta persona, un señor,
con 2 hijos y los hijos están, bien inquietos, están molestando a los demás pasajeros. Y el mismo autor, Stephen Covey, dice que se molesta porque piensa que es una irresponsabilidad y una falta de consideración que los hijos de esta persona estén molestando a los demás pasajeros y el individuo no hace nada. Y él va donde el individuo y el individuo, la persona le dice, eh, disculpe, porque lo que sucede es que su mamá acaba de fallecer. Ellos no saben cómo comportarse y yo tampoco. Y el autor mismo dice que enseguida ese cambio Hay de un cambio. paradigma hizo que en lugar de él sentirse molesto, lo que sintió entonces fue compasión por la persona. Y vamos al Empatía. empatía, y vamos al punto que estábamos hablando, que esa Ujú, percepción está creando emociones en nosotros, y por eso yo digo, las emociones, son información, pero muchas veces esa información que te llega, no está basada en las cosas correctas y pues las emociones que estás sintiendo, pues da lugar a emociones incorrectas. ujú. En ese momento rápido cambió su percepción y cambió entonces su comportamiento, o sea, Claro. cambió, número uno, su percepción, sus emociones y su comportamiento. Porque una Ujú, vez tu percepción cambia, cambia lo que sientes hacia esas percepciones, entonces tu comportamiento cambia. Es como una triada. Y claro. ahí él fue y esa ilustración él la trae. Claro, no todas las cambios de paradigma son tan fáciles, porque Sí, hay algunos hay profundamente serios. que toman tiempo, pero es lo que Sí. él dice, vale la pena, explorar el poder de cambiar tu paradigma porque va a cambiar tu vida. Y Ujú, esa ilustración fue también que la que me impactó. ujú. ¿Y qué tú crees, Rafael? Ya estamos, vamos a ver si, ¿verdad? Finalizando, ¿verdad? Vamos a tener que hacer la segunda parte de la introducción, ¿verdad? Porque no, no, Sí. no sabía que iba a ser tan extenso esto del paradigma, pero ¿qué tú crees, Rafael? Bueno, dentro de todo el avance de la introducción de su libro, él habla por allí de la personalidad y las éticas en el carácter. Habla precisamente de lo que le llama la primaria y la secundaria grandeza, ¿sí? Ujú, Y habla precisamente de cómo uno tiene que, dentro de ese paradigma, cambiar ujú, el valor que uno mismo tiene hacia uno, ¿verdad? Muy ¿cierto? importante, eso me parece muy bueno. ¿Sabes algo que no utiliza aquí al Ujú, principio de esta parte? Es que no habla de lo que comúnmente hoy se le conoce como la autoestima, ¿no? Que es ujú, una buena palabra para analizar, pero me gusta más el valor propio o el valor personal, más que la autoestima, ¿verdad? ujú, ujú, Y es porque la palabra a veces la han utilizado de muchas maneras dobles, ujú, pero está también, obviamente, que qué tan importante es el poder del paradigma, ¿no? Y es donde precisamente comentabas lo del mapa, ¿no? El GPS. Y sí, recuerdo que en una parte en su libro él dice que a veces tenemos buenas intenciones, pero si no tenemos un paradigma correcto, no, nunca vamos a llegar a ese lugar que queremos. Y él pone el cierto. ejemplo que si estás parado en Chicago, que él vivió en Ujú, Chicago, ¿verdad? Dice que si estás parado en la ciudad de Chicago y quieres llegar a un punto específico, pero sacas un mapa de la ciudad de Detroit, cierto. por mucho que sigas las instrucciones al pie de la letra, jamás vas a llegar al punto correcto, porque el mapa que Ujú, equivale a la manera en que ves el mundo, no es precisamente el adecuado, aunque tenga las mejores intenciones, ¿verdad? sí, Entonces, es importante asegurarse que uno tiene todo eso, ¿verdad? Y luego por allí menciona el poder del cambio del paradigma, ujú, ¿no? ujú, Entonces, una de las cosas que él menciona es que los paradigmas han estado siempre unidos a la historia al desarrollo humano, porque, ujú, por ejemplo, mencionaste al principio que había gente, no ahorita, pero años atrás, que creía que la Tierra era plana. ujú, Luego creían que la Tierra era el centro del universo. ujú, Luego creían que el Sol, en comparación a la Tierra, era el centro del universo. Y luego nos damos cuenta que somos una
Un granito de arena. diminuta, sí, diminuta galaxia entre cientos y millones y billones de galaxias. Entonces el paradigma es, no es plana la Tierra, no somos el centro, tampoco es el Sol y tampoco es nuestro universo el centro de toda esta galaxia increíble, ¿verdad? O esta Correcto, creación. correcto. Entonces, me gusta porque traduces eso cuando dices, bueno, quizás yo soy el centro de mi familia o el centro del universo o el centro de la atención. No es cierto, no lo eres tú, ¿sí? O sea, Ujú, hay paradigmas que cambian y eso es lo que dice, ¿no? Es el poder del ujú. cambio, del shift, dice aquí en inglés. Sí, Obviamente diste, está, diste ajá, un punto bien importante cuando dijiste, no eres el centro del universo, o sea, no todo gira alrededor de ti. Yo diría que un gran por ciento de las veces que nos sentimos ofendidos es porque pensamos que todas las cosas tienen que ver con nosotros, ujú, ujú, porque alguien dijo una palabra, tiene que ver con nosotros. sí, Alguien dice algo, mi esposa dice algo, fulano dice algo, cualquier cosa que dicen, o no, lo dice por mí, lo está ujú, diciendo por mí. ¿Sabe? Hay personas que tienen este mal concepto y todo el tiempo se están sintiendo ofendidos todo el tiempo. Y es ujú, algo bien difícil y volvemos otra vez a lo mismo. Por eso yo digo que, y entrando contigo a esta conversación, aunque yo sí, pues, había entendido lo importante que era, pero viendo lo que estás aportando y donde está girando esta conversación, veo lo céntrico, lo importante que es este tema ujú, para todo en la vida. sí, Y el ujú, autor también habla de que tenemos que tener un nuevo nivel de pensamiento, como dice claro. que Albert Einstein decía, tú no puedes, eh, lo voy a leer aquí, dice, los problemas significativos que afrontamos no pueden solucionarse en el mismo nivel de pensamiento en el que estábamos cuando los creamos. Ujú, O sea, ujú, creemos una serie de problemas en un nivel de pensamiento sí, y tenemos que subir a otro nivel de pensamiento para ujú, poder resolverlos. Y yo creo que eso es algo también bien impactante que también me pudo llevar eh, de, este, de esta obra, porque es una obra maestra lo que tenemos sí, aquí, los 7 hábitos de las personas sí. altamente efectivas. Es algo definitivamente de considerar. Precisamente, yo sé que queremos avanzar, ¿verdad? Y quiero avanzar, pero el autor utiliza algo cuando estás hablando de que a veces uno es el centro de ese paradigma y menciona que en, una, en un viaje hay un barco donde el capitán le dice que encuentran un objeto junto a él, ¿no? Sí. Entonces el paradigma es la forma de mirar el mundo o la forma de comportamiento en base a lo que el Ujú, capitán cree, le dice al marinero, o dile al objeto que creen que ellos que es un barco, dile sí, que gire 20 grados, ¿no? Para que no choquemos. Entonces, el otro eh, supuesto objeto ujú, también le contesta por medio le dice, no, no, gira tú. Y dice el capitán, oye, pues, ¿no estás mirando que somos el barco de guerra? Somos un buque. Que gires tú, le dice, ¿no? ujú, wow, Entonces, ujú, regresa la llamada y le dice el otro, bueno, pues más te vale que gires tú porque nosotros somos el faro de aquí del muelle y si no giras tú siendo el barco de guerra o no, ahí vas a exacto, quedar. exacto. Entonces, me parece muy interesante porque a veces nosotros con esos paradigmas vivimos, ¿no? Y voy a tocar un punto bien, bien delicado. El perdón es algo sumamente difícil de lidiar porque para encontrar el nervio del perdón tienes que quitar la caries del, del orgullo, Ujú, ¿sí? O sea, yo no sé si te han curado una caries, mm, sí, pero para curarte la caries hay que matar el nervio, para hacerte el mm, trabajo y te ponen doloroso. anestesia. Sí, pero si no te pusieran anestesia, Ah, dudo que pudiera soportar ese pequeño procedimiento quirúrgico dental. cierto. A lo que voy es, bueno, no voy a profundizar, pero a veces el perdón
para llegar al perdón hay que remover capas y capas de dolor, de orgullo, de egocentrismo, ese paradigma donde tú eres el centro. Y no es posible hacer eso. Entonces, a mí sí hubo una vacuna que me curó. A mí me curó un novelista y un Ujú. literaturgo maravilloso que se llama C.S. Lewis, por cierto ateo y convertido al cristianismo después, y Wow. dijo que el orgullo es el peor de los pecados y que por el orgullo el ángel, uno de los ángeles más hermosos llegó a ser diablo. Entonces eso a mí me curó porque el Ujú. orgullo es precisamente eso, es la marca de que tu paradigma, tú eres esa persona donde tú eres el centro. Y no lo es, no lo es. Entonces, hay que cambiar esos paradigmas. Ahora, como dice el autor en las siguientes páginas, ¿y Ujú. qué si cambio mi forma de mirar el mundo? ¿Qué sucede? Ujú. Pues sucede que hay crecimiento como persona, ¿sí? Es decir, ninguna de tus plantas que sembraste en el jardín van a crecer si no les quitas la hierba. Al contrario, se van a morir, Ujú. porque la hierba equivale a esos paradigmas erróneos que quitan los nutrientes del verdadero crecimiento, del fruto, y mueren. Y eso es lo que sucede con nosotros. Toda persona, dice por ahí un autor, somos como un jardín. Si no se limpia constantemente, muere. Y hay paradigmas que te matan. Cierto, cierto es. O sea, te, te pueden hacer mucho daño y Sí. a la misma vez puedes hacer daño a los demás Ujú. porque estás operando dentro de un concepto, estás operando con el mapa erróneo, como dijiste. Ajá. Entonces, por eso es que muchas veces no logramos lo que se supone que logremos, Sí. alcanzamos metas que se supone que alcancemos, porque tenemos el mapa de Detroit y queremos ir a Chicago. Sí. Y eso pasa Efectivamente. en nuestra vida. Y Ujú. yo creo que eso algo que Dios permite que tengamos estos temas y este libro me ayudó mucho para eso, para entender entonces estos paradigmas y entender que yo puedo ser o que muchas veces, la mayoría del tiempo, somos subjetivos. Muchas veces creemos que somos objetivos y que tenemos la única manera de ver las cosas Ujú. cuando no es lo correcto. Y Exacto. como estabas mencionando, él habla de un nuevo pensamiento, ya al final, Ujú. ¿verdad? De la Sí, sí. introducción habla también de, por eso es que el título del libro, Hábitos, porque los hábitos son los que van formando ese Ujú. carácter. Ujú. Entonces, es como dice, para romper las tendencias habituales, dice él, que están bien profundas, tales como indecisión, impaciencia, la crítica, por ejemplo, el egoísmo, que él dice violan principios básicos del ser humano, se necesita un poco más de fuerza de voluntad. Y entonces él Ujú. decía en el libro, se necesita cambios, eh, Claro. un esfuerzo tremendo, pero dice, pero en cuanto nos despegamos de la atracción gravitatoria, nuestra libertad adquiere una dimensión totalmente nueva, porque estamos creando esos hábitos. Y los crear hábitos no es algo tan fácil. Ujú. Entonces ahí es que viene el esfuerzo, porque tú creas esos hábitos, porque sin darnos cuenta hemos creado malos hábitos que Ujú. no, no nos damos cuenta que están ahí porque ya son automáticos. Ya Sí. los hacemos sin darnos cuenta. Hábitos de pensamiento, hábitos de paradigma. Entonces, por eso es que son hábitos, porque se necesita esfuerzo para Ujú. ponerlos a funcionar. Una vez tú los tengas en funcionamiento en nuestra vida, va a llegar el momento que se va a hacer fácil, porque ya forman parte de ti, parte de Claro. tu personalidad, de tu mente. Y es sumamente interesante, Ujú. por demás. Sí. Una de las últimas cosas que menciona también dentro de todo esto Sí. es la gran oportunidad del cambio de vida que hay cuando una persona logra reanalizar
Ujú. esas percepciones, esa cosmovisión, esa conceptualización del mundo o esa forma de pensar y se traducen a hábitos que van construyendo un mejor estilo de vida, que al final de cuentas Claro. es lo que queremos. Es decir, somos seres imperfectos, Eli, eso no hay duda, Ujú. ¿sí? Pero eso no nos da la licencia para quedarnos de esa forma, ¿me Correcto. entiendes? Entonces, especialmente cuando logras identificar que tienes áreas donde puedes cambiar, ¿sí? Áreas donde puedes atender. Ujú. Y como lo mencionamos en la última vez que charlábamos por este medio, no hay mejor persona que te conozca a ti, sino tú mismo. Y a veces cuesta mirarse al espejo y encontrar esos paradigmas. Pero las personas que lo logran, las personas valientes que logran mirarse, logran encontrar que hay áreas donde pueden construir mejor, tirar ciertos pensamientos. Y una de las cosas es que a veces el problema no es tanto el problema, sino la manera en que tú miras el problema, ¿sí? Ese Y cuando, precisamente él dice que ese es el problema. sí, ese es el La problema, sí, manera de sí, que tú miras en el que tú lo problema. miras. Ujú. Entonces, cuando logras hacer ese evento de metamorfosis, no sé si has mirado el procedimiento de la oruga, Ujú. ponlo en YouTube, la metamorfosis. Es hermoso mirar cómo ese animalito que apenas si se puede mover, que se arrastra gordito, se transforma en una hermosa mariposa. Así Bueno, es. él habla de ese proceso, ¿no? Y es lo que a veces nosotros tenemos miedo, a encontrarnos con ese proceso de cambio. Pero una vez que lo encuentras, es una luz al final del túnel Ujú. que te proporciona un mejor estilo de vida. Y no estamos hablando, o particularmente yo no estoy hablando de riquezas materiales, ¿no? Ujú. Jesús dice, ¿de qué sirve que la gente se gane el mundo si pierde su alma? Oh, Correcto. hay una cuestión teológica allí, definitivamente, pero la cuestión psicológica es cuántas personas ricas, pudientes, exitosas son las más miserables, ¿sí? Porque la única forma de encontrar significado es a través del dolor, del sufrimiento, ¿sí? Un diamante no lo encuentras en forma de diamante en la tierra, lo encuentras en una forma, una roca toda áspera y fea, pero es cuando llega a las manos del joyero que empieza a cortar, que empieza a darle forma a ese diamante que después vale millones de dólares en el mercado. Lo mismo un ser humano. Entonces, es precisamente eso, entrar en ese proceso donde tú mismo empiezas a cortar, empiezas a formar tu persona, retirando paradigmas que no ayudan y Ujú. adaptando y abrazando hábitos que comienzan a transformarte. Y ese proceso debe Ujú. ser doloroso porque es el proceso de cambio, de crecimiento. Sí. Correcto. Bueno, Rafael, esto ha sido verdaderamente muy interesante esta conversación. Estábamos hablando de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, el libro de Stephen Covey. Ujú. Y ha sido mucho más profundo, ¿verdad? Esto de paradigma de lo que yo pensaba, honestamente. Y porque una vez uno comienza a hablar, es como seguimos excavando y seguimos encontrando y seguimos encontrando y seguimos encontrando. Así que vamos a continuar, ¿verdad? En una próxima ocasión, ya hablando de los, los hábitos per se, son 7 hábitos, y entonces eh, el primer hábito es ser proactivo, el segundo es comenzar con un fin en mente, el tercero es primero lo primero, y vamos a tomar uno por uno en la próxima ocasión. Eh, Stephen Covey llama a esos primeros tres la victoria privada y Ujú. los hábitos de dependencia, y vamos a explicar, vamos a ir cada uno explicando cuál es, de qué se trata cada uno y cómo podemos aprender un poquito más de esto. El hábito número 4 es piensa en ganar, ganar. Hábito número 5, procure primero comprender y después ser comprendido. Y el hábito número 6 es sinergia o sinergice. Y el 7, afile la sierra.
Sí, quiero darle nada más mencionarlos para que tengamos entendido que vamos a estar discutiendo en los próximos capítulos. Así que ha sido sumamente interesante, Rafael. Así que te doy las gracias por acompañarme en esta aventura de análisis y de crecimiento. Y al fin de todo, la intención es que esto pueda ser una herramienta que pueda animar, que pueda motivar a todo el mundo a que analicemos nuestras percepciones y nos dediquemos entonces a mejorar como padres, mejorar como hermanos, mejorar como esposos, esposas, en todos los roles que nosotros tenemos en la vida y Claro. ser mejores. Y yo creo que si todos los que nos están escuchando se interesan, por eso simplemente nos quedamos le demos importancia a este tema porque creo que es vital, importante. ¿Tienes algunas palabras finales, Rafael? Nada, solo darte las gracias, especialmente a los que nos escuchan, a los que toman de su tiempo para poder aprender algo nuevo. Nosotros también aprendemos mucho a la hora de querer compartir esto con ustedes. Y pues no olvidar que el crecimiento es responsabilidad nuestra, Cierto. ¿verdad? Y vivir la vida al máximo nivel es responsabilidad nuestra, no de nadie más. Y yo creo que Dios nos ha dado la oportunidad de venir a este mundo y hay que disfrutarlo. Quizás de manera no irresponsable, pero siempre tomando en cuenta que nuestras acciones tienen mucho peso. Así que, Eli, te doy las gracias una vez más por darme la oportunidad de trabajar contigo y gracias a todos los telescuchas que nos miran por este medio y a los oyentes que nos escuchan a través del podcast. Es un placer. Su amigo, su cocinero. ¿Por qué no? Exacto, También, sí. Si un claro, día esto es un ocupan ayuda, poquito. pues ¿por qué no? Claro que sí. Rafael Borrayo para servirles y una vez más gracias. Y a ti, una vez más, eres un gran host, Eli, y lo Gracias. mejor para ti. Te agradezco Ok. mucho. Ok, muchas bendiciones a todos. Recuerde tu podcast Vive tu sueño, no tus miedos. Nos puedes escuchar por tu podcast favorito. Si estás escuchándonos ahora mismo o viéndonos, mejor dicho, por YouTube, acuérdate de darle a la campanita, suscribirte a este canal para que no te pierdas nuevos episodios. Y también Rafael Borrayo también está en la industria de cakes, así que si estás escuchando esto, yo voy a dejar la información de él también disponible en estas aplicaciones. Te puedes comunicar con él, te puedes comunicar con la industria donde él está, la empresa que es Y Clean Eat Chicago. Clean Chicago. Y también siempre le dejo la información de él, así que cualquier necesidad que tengan, información que quieran, ellos hacen comidas al domicilio, ¿no? Entregas, Sí, delivery. sí. Así que toda Así esa información va a estar disponible y apoye ¿verdad? Todas estas industrias y todos estos esfuerzos que hacen las personas como tú y como yo para poder seguir hacia adelante. Así que muchas bendiciones y hasta la próxima. Y recuerda, vive tus sueños, no tus miedos.